Estamos de regreso ahora para hablar de los datos falsos, de los fake news que dieron los candidatos durante el debate. Al menos 4 de ellos aprovecharon la mayoría de sus intervenciones para presentar cifras o datos en contra del trabajo de sus rivales. El equipo de Verificando 2018 revisó cada uno de estos argumentos para comprobar su veracidad. Y para discutir este asunto se encuentra con nosotros, me da un enorme gusto recibir de nuevo a Daniel Moreno, director de Animal Político y uno de los socios de Verificando, ¿no? Exacto, así ahí es. Estamos, muchísimas gracias. Oye, qué buena chamba, ¿eh? No me cansaré de felicitarlos porque creo que su labor en esta elección ha sido muy importante. No, te lo agradezco. Créeme que el ánimo es aportarle una herramienta a la gente. Sí. Sé que estando dentro del tema electoral, pues, híjole, es caliente. Todos los debates que has tenido son un ejemplo de lo caliente que se pone el asunto. Oye, pero ya se volvieron una referencia, rápidamente, y creo que para bien, ¿no? Yo creo que es una ventaja, porque finalmente lo que queremos es que tenga, pues, haya alguien del otro lado, por decirlo así, que el trabajo no se quede en el aire, sino que haya gente que pueda compartir por WhatsApp, por correo, por donde sea, con amigos, con familiares. Oigan, aguas, esta nota es falsa, no le crean. Oye, este dato está mal dicho. O sea, creo que ese es el sentido, la función de Verificar. Fundamental. MX, ¿no? Ahora, ustedes hicieron este ejercicio para el debate. Déjame comenzar, porque quedó muy calientita aquí la mesa después del debate. Los departamentos de López Obrador. Es que es un tema interesante porque yo primero te diría, el tema salió en noviembre de 2016 con una publicación del Wall Street Journal. En ese momento, López Obrador demostró que en efecto se los había donado a sus hijos, que había un juicio y que por ese juicio no se había hecho el cambio de propietarios. El propio Wall Street Journal hizo una rectificación en su texto, y si uno se mete hoy a ver aquella nota, verá la rectificación. Sale otra vez el tema y los argumentos son, digamos, los mismos que en la nota original del Wall Street Journal. Entonces, ¿son de López Obrador? No, no son de López Obrador. Se los dio a sus hijos. ¿Están a su nombre? Sí, sí están a su nombre. Pero él... A ver, pero ahí déjame parar. Sí. ¿Por qué? Porque hay un juicio y él... Yo te diría que puede ser flojera, descuido, lo que tú quieras. Bueno, anda en campaña, ¿no? Pues sí, él lo que sostiene es que este juicio, y hay los papeles para demostrarlo, que este juicio le ha impedido terminar el proceso. Pero es un juicio que ya lleva mucho tiempo. Todos sabemos que ese tipo de juicios son muy complicados. Entonces, digamos, no son de él, era un tema público. Pero no son de él, pero siguen estando a nombre de él. Y ese es un dato importante porque de eso se está agarrando en este caso el PRI. En la declaración 3 de 3, que es un acto voluntario y ciudadano, sí se establece que al estar a su nombre debió haberlos reportado. Entonces, ¿cuál es el error? Que no está en la 3 de 3. ¿Cuál es la intencionalidad del error? Bueno, pues eso evidentemente me rebasa. O sea, él debió de haber puesto en la 3 de 3... Sí. Todavía tengo estos departamentos, están a mi nombre, asterisco, pero ya se trasladó la propiedad en el juicio fundamental y con eso se hubiera salvado, digamos. Con eso se hubiera salvado. Entonces, en eso el PRI tiene razón. No están en la 3 de 3. Te confieso que creo que se ha armado un debate más grande de lo que merece el tema, pero ahí las dos partes tienen algo de razón y claro, las pasiones de los simpatizantes de ambos. Claro. No, yo creo que sí le dieron un buen golpe a López Obrador, porque luego dijo, pues si están a mi nombre te los regalo. Pues sí está a su nombre, ¿no? Entonces sí están a tu nombre, pero hay papeles que demuestran que el que esté a su nombre no significa, en este caso, que sea de su propiedad, ¿no? ¿Lo considerarías fake news? ¿Lo considerarías? Yo no creo que sea una noticia falsa, porque creo que es importante que cuando uno revisa este tipo de temas, entienda el contexto en el que se dan las cosas. Es decir, creo que está lo suficientemente demostrado que López Obrador le donó a sus hijos esto, que no son de su propiedad, que son los departamentos, además, bueno, quien haya conocido o desde la perspectiva periodística entrevistado alguna vez a López Obrador sabe de esos departamentos. Ahí yo he ido a esos departamentos hace 20 años, porque era donde vivía. Donde vivía. Bueno, por eso creo que, digamos, la textualidad es, falló López Obrador en no ponerla en la 3 de 3, pero entendiendo el contexto, no son de López Obrador. Ahora, dime...
A ver, vamos en orden jerárquico. Sí. El mayor fake news que se dio. O sea, ahí sin duda gana el Bronco. El Bronco tiene el primer lugar, porque el Bronco dijo dos cosas que son completa, total y absolutamente falsas. A ver. O sea, él dijo, en Nuevo León no hay programas asistencialistas. Falso. Por supuesto que hay programas asistencialistas. Nosotros publicamos la lista de programas asistencialistas. ¿Del gobierno del Estado? Del gobierno del Estado. Es fácil porque podría decir son los federales. No. Él tiene, por ejemplo, programas de apoyo económico a transporte. Sí. Él tiene programas de apoyo a adultos mayores. O sea, hay programas asistencialistas. Sí. Esa es una declaración falsa. Pero también es falso, porque así lo dijo, que él ha logrado reducir los índices delictivos. No es cierto. No ha logrado reducir los índices delictivos. También hay pruebas de eso. Bueno, creo que estas dos son... bueno, eso sí se mide, está en el Sistema Nacional de... Son los números oficiales, ni siquiera hay que ser un gran investigador para verlo. Sí, están ahí publicados en Internet. Y son públicos, son lo más público del mundo. Sí. Bueno, entonces esas son fáciles de documentar. Sí. Creo que eso es importante. Hay otras que son, híjole, mentiras que dice uno... Margarita Zavala diciendo, los actos de corrupción en el gobierno de Felipe Calderón se sancionaron. No es cierto. O sea, la Auditoría Superior de la Federación ha documentado desvíos importantísimos que no durante el sexenio Bueno, es más, porque aquí lo hemos platicado otras veces. La estafa maestra empezó en el sexenio de Calderón. Desde luego ustedes lo demostraron, así es. En 2011 en Pemex empezó la estafa maestra, cuando se ha sancionado al que era entonces director de Pemex, Juan José Suárez. Entonces, no es cierto que se hayan sancionado todos los fake news. Y luego hay otros que son manipulación de datos. Manipulación, y yo ahí lo resumo diciendo, hay declaraciones que son aritméticamente correctas, metodológicamente incorrectas o discutibles por lo menos. Es decir... O sea, y ahí pues el número está bien, pero ¿cómo presentas el número? Pues sí. Es para hacer el ataque, es lo que puede ser interpretado como fake news. Exacto. Ejemplo. Decir los secuestros en la Ciudad de México aumentaron 88%, que es el gran encabezado de uno de los cartelones que presenta Ricardo Anaya. Sí. Bueno, en la Ciudad de México, cuando López Obrador era jefe de gobierno. ¿Sí? ¿Te acuerdas de ese cartelón? Sí, perfecto. Bueno, ese dato es falso, pero... si ya uno ve la letra pequeña, porque hay un segundo renglón en esa misma que nadie vimos. Pues es que es lógico, porque si tú ves, lo que ves es subieron 88%, ¿no? Sí. Bueno, pero ya cuando uno escucha toda la parte de lo que dijo Anaya y revisa esta segunda línea, lo que dijo es cierto. ¿A qué me refiero? En el 2000 hubo una cantidad de secuestros en la Ciudad de México y comparado con el país representaron el 25% del total. En el 2004 la cantidad de secuestros que hubo en la Ciudad de México comparado con el total representó el 44%. Es decir, en efecto casi se duplicó. El peso de los secuestros en la Ciudad de México comparado con el país casi se duplicó durante el sexenio de López Obrador. Pero bajaron los secuestros en el país y bajaron menos en el Distrito Federal. Claro, bajaron a la mitad en el país. Pero por eso te digo. Está ahí. Estás en el límite, ¿no? En el límite, sí. No sé si lo consideraría fake news. Yo tampoco, yo no la considero una mentira. Yo considero, e incluso a partir de esta declaración... Porque finalmente le fue peor a López Obrador como gobernante comparado con el país. Claro, pero hay o sea, sí se puede hacer el argumento, ¿no? Es que eso es lo que te discutiría. Sí. Cuando nosotros revisamos, y hemos publicado además esta semana varios artículos al respecto, primero, hablar de secuestros, en realidad de averiguaciones previas de secuestros, es cuestionable porque la cifra negra es muy alta. Así es. Segundo, el cómo se hace la comparación no es algo que metodológicamente los analistas utilicen. Sí. Por eso digo, pues, aritméticamente es cierto, sí aumentó el peso de los secuestros de la Ciudad de México comparado con el país. Sí. ¿Está bien manejar ese número? Bueno, creo que forzó los números para tratar de demostrar un punto. Sí. No dijo una mentira, pero dijo algo, insisto, metodológicamente debatible. ¿Sí? Creo que si queremos hablar de la gestión del López Obrador, hay suficientes elementos, me refiero en la Ciudad de México, hay suficientes elementos para criticarlo, como para tener que torcer un poco los números para poder decir las cosas. Los masajearon, ¿no? Digamos. Eso le pasa a José Antonio Meade. A ver, lo mismo. Venga. José Antonio Meade dice, el robo de vehículos aumentó. No es cierto, disminuyó. Sí, pero
luego nos mandan una precisión que dice, bueno, es que el candidato se refería a 2004 y solo al robo de vehículos con violencia. Bueno, candidato, yo no puedo imaginar. No, bueno, esto ya es a posteriori. Sí, eso sea ahí sí me rajo, tomas ¿no? un punto, el peor punto. Sí, ¿no? Eso no puedo hacerlo. Sí. Entonces, eso sí ya creo que sí cae en fake news, ¿no? Sí. O sea, yo creo que es un error y puedo entender que cuando uno está improvisando en un debate, no digas las cosas con el fraseo correcto. Claro. Me parece entendible. Sí. Pero en este caso era indispensable hacer la precisión de las fechas. Luego hay otras cosas, por ejemplo, irse por lo fácil de dar números. En México ha habido 1 millón de víctimas en los 2 últimos sexenios. ¿Qué será eso? No. O sea, no hay... A ver, víctimas de delitos en general son mucho más de 1 millón, ¿eh? Sí. Solo en 3 años, de 2015 a 2017, van 850,000. Entonces, si lo que quisiste decir es víctimas de cualquier tipo de delito, te quedaste muy corto. Si quisiste decir víctimas entendiendo por muertos, inventaste el número, porque ni de lejos es así. No, ni de lejos. ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Lo dijeron Andrés Manuel y Ricardo Anaya. Los dos utilizaron 1 millón de víctimas. ¿De dónde sacaron ese dato? Pues no lo sé, desde luego habría que preguntarles, pero suena bien. O sea, otra vez, es fake news que es muy impresionante el número, ¿no? 1 millón de víctimas. Sí. ¿No? Ahora, dime una cosa. Esta cosa de la inversión, de que cayó la inversión durante el sexenio de nuevo es una trampa. De López Obrador en la capital. O sea, fíjate nada más, López Obrador podría haber dicho, oigan, el año de mayor inversión extranjera en la Ciudad de México en los últimos 3 sexenios es del sexenio de López Obrador. Estos números tienen que ver con la venta en esos años de Banamex, porque se carga la desinversión extranjera, es decir, Banamex vendido a Citigroup, y por eso hay una baja en la inversión extranjera, pero es una operación en específico. Sí. Si uno revisa el resto del sexenio, híjole, pues no es así. O sea, no podemos atribuir la venta de Banamex a que le tuvieron miedo a López Obrador, ¿no? Sí. O sea, eso es, de nuevo... O sea, vinieron los exacto, ¿no? De nuevo, eso es hacer trampa con los números. Sí. Entonces, el número es cierto, hubo una baja, pues sí, pero una baja explicable en ese contexto. Bueno, creo que eso es importante, que los candidatos tienen la obligación de ser claros en sus explicaciones, no se pueden quedar a medias, no pueden asustar con un dato que cuando lo ves en el contexto te das claramente cuenta que no es cierto. Bueno, Daniel, ¿dónde puede revisar la gente toda esta información? Todos los días estamos publicando en verificado.mx. Hoy, por ejemplo, publicamos la historia de la militancia priista de López Obrador. La prueba, pues, de que López Obrador en la elección presidencial de 1988 era priista. No, desde luego, claro. ¿No? Eso es verdad. Claro, por supuesto. Pero ¿Es verdad que hizo el himno del PRI? No, eso es falso. Fíjate, porque yo lo he oído por muchos lados, digo... Eso es falso. Y si era priista, hizo el sí, himno, pues no importa nada. ¿No? Pero no, ese dato es falso. Él militaba en el PRI, en el 88. Sí. Él dice haber votado por Cuauhtémoc Cárdenas, obviamente eso no lo podemos verificar. Él dice haber estado en la corriente democrática. Cárdenas dicen que no es cierto. Sí. Él realmente renuncia al PRI hasta un mes después de la elección de Carlos Salinas contra Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Importa la precisión porque además de todo, lo dijo Ricardo Anaya en el debate y después Tatiana Cloutier le dijo mentiroso a Ricardo Anaya por este mismo dato. No, en este caso Ricardo Anaya no mintió. Verificado, entonces, en verificado.mx, ahí están y van a seguir cotidianamente viendo todo y desde luego el próximo 20 de mayo el ejercicio igual. ¿Lo hacen en línea en cuanto está ocurriendo o lo dejan estamos pasar? haciendo o sea, digamos, trabajamos toda la noche en este caso, porque estamos viendo el debate, vamos revisando las cifras y cuando vamos terminando, vamos publicando las notas. Lo que pasa es que es un proceso que nos lleva 5 o 6 horas, ¿no? Verificado.mx, muchas gracias, Daniel. Y no me canso de felicitarlos. Bueno, hacemos una breve pausa, vamos a regresar con Luis Miguel González a hablar de la caída del peso esta semana. Regresamos un momento más.